Es una bendición y un gran privilegio estar una vez más con ustedes en este tercer capítulo de este podcast cristiano que estamos tratando de llevarles a ustedes a sus hogares para compartir la palabra del Señor en esto que hacemos como pastor de la Segunda Iglesia Bautista, y también con Daniel, quien está a cargo de lo que es la pastoral juvenil junto a su esposa Gladys, en este trabajo de cuidado, de pastorear, de proteger la grey del Señor. Y en esa protección es que hemos compartido con ustedes esta palabra de Dios para entregarle lo que nosotros creemos a la luz de la Biblia es lo que nosotros debemos aceptar también. Y que fueron estas confesiones que hace Lutero, ¿no es cierto?, en cuanto a sus propias creencias, lo que él entendió de su encuentro personal con Cristo y que le hace ver. Ahora, vamos a ver hoy día solo gracia, que, como bien decía Daniel, es tan difícil separar una de la otra, ¿no? Solo fide, solo gracia, es como caminan tan juntitas, ¿no? Pero a su vez también podemos separarlas. Y fíjense ustedes que la gran pregunta cuando nosotros decimos, después de la fe, ¿dónde queda la gracia? ¿Dónde entramos con esto? Y quiero leer para ustedes la Confesión Bautista de 1689, que decía lo siguiente en cuanto a esto. Y creo que es interesante, Daniel, que podamos mirarlo. Dice: Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados, y por el sacrificio de sí mismo, es decir, el de Cristo, en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios en favor de ellos. Sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de las de ellos, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueron glorificadas en la justificación de los pecadores. En esta confesión de fe, Daniel, hay varias cosas que son súper interesantes. Primero, dice la confesión de fe, por su obediencia a la muerte. O sea, la gracia se logra solo por muerte. No hay otra manera. Solo por muerte. Un sacrificio de muerte, digamos. Solo por muerte. Acuérdense que los israelitas, los judíos, lo que ofrecían eran animales, Ajá. ¿cierto?, para expiación. ¿Qué estaba escrito en la ley? Exacto. Y elegían un animal que no tuviera mancha. Exacto. ¿Cierto? Entonces, nosotros que somos humanos, no tenemos ninguna posibilidad de estar sin mancha. No podríamos ofrecernos. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es. Entonces, Romanos 3:23. Exacto. Como todos somos pecadores, no podemos ofrecer un sacrificio santo. ¿Me entiendes? Entonces tiene que venir alguien perfecto para ofrecerse en sacrificio. Es un poco lo que está diciendo. Exacto. Y es interesante esta confesión porque dice además otras cosas que creo que es bueno que las vayamos viendo, y ustedes pueden tenerla también. Dice: saldó totalmente la deuda de aquellos que son justificados. Es decir, el acto de Cristo cancela nuestra culpa. Otro texto diría que Él anuló el acta de los pecados que nos era contraria. Exacto. Anuló. La no expiación. existe. Claro. No existe, no hay acta. Por eso es que Satanás no tiene de qué acusarnos, más que de los pecados que cometemos cada día, ¿no? Y dice que está delante del Padre como nuestro acusador de día y de noche, diciendo, pero Claro. ha hecho estas cositas. Ahora, ese es un engaño. Además, Porque Él en realidad no tiene de qué acusarnos. Porque todo fue pagado en la cruz por nuestro Señor. Entonces, cuando está hablando, son bastante complicadas ¿cierto? Los escritos, las confesiones, son bastante complicados. Pero yo lo resumiría de esta forma. Nosotros pecamos porque somos pecadores, ¿cierto? No tenemos nada que ofrecer y por lo tanto tenemos una deuda con Dios. ¿Sí? Dios tiene el derecho y en su justicia tiene que condenarnos. claro. Pero lo que hace Jesús es que se ofrece en sacrificio para pagar nuestra deuda. Y queda absolutamente saldada, ¿sí? Dios deja los pecados nuestros, ¿cierto?, en el fondo del mar, dice la palabra. Así es, así es. Y nosotros ya no somos deudores. Y por lo tanto, lo único que podemos
Exacto. es gratitud. Pablo diría que lo único que debemos es el evangelio a otros. Exacto. Esa es nuestra gran deuda, ¿no? Exacto. Pero es interesante cómo lo plantean estos escritos, porque creo que nos ayudan a entenderlo, como tú lo aclarabas muy bien, el hecho de que lo que Cristo hace es dejarnos sin deuda. En otras palabras, yo diría que es aparecer como inocentes, siendo inocentes ahora, pero no por nuestros actos, sino que Cristo se coloca delante de nosotros. Yo siempre hago esta figura. Yo digo que si yo me presentara delante de Dios, lo que ocurre es que delante mío está Cristo. Exacto. Y cuando Dios me ve a través de Cristo, me ve sin culpa. Bueno, pero no por mis acciones, esa es la sino por figura, la gracia de Dios. Esa es la figura del propiciatorio. Claro. Cuando Dios ve desde arriba, ¿cierto? Y está nuestro pecado, Jesús cubre con su sangre nuestros pecados, ¿cierto? Entonces Dios cuando nos ve, en realidad ve a su Hijo, Ajá. perfecto, sin mancha, y por lo tanto no ve nuestro pecado. Exacto. Señalemos que este acto propiciatorio de Dios es lo que ocurría en el lugar santísimo cuando el sumo sacerdote una vez al año ofrecía los sacrificios por el pueblo, ¿no es cierto? Una vez al año. Él solo entraba una vez al año. Y lo que hacía era sacrificar un animal y lo que podríamos llamar una especie de ensaladera, por llamarlo de la manera más burda que pueda haber, ¿no? Pero allí derramaba la sangre y esa sangre era la que hacía posible el purgar, el pagar los pecados de la humanidad. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios actúa como sumo sacerdote, pero en lugar de llevar un carnero, en lugar de llevar un animal, lo que hace es ofrecer a su Hijo. Y que la sangre de Cristo sea entonces derramada sobre libación, dice, ¿no? Sobre el propiciatorio, y por la sangre de Cristo es que nosotros somos perdonados, pero sin que medie en ello un acto humano. No hay posibilidad de eso. Por ejemplo, en Tito 3:5 dice que Él nos salvó no por obras, eso es importante. Absolutamente. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Exacto. Misericordia, acuérdense que es el no poner su justicia, ¿cierto? No hacernos pagar por el pecado. Esa es misericordia. Por el lavamiento de la regeneración, o sea, por el lavamiento y nuestro nuevo nacimiento, y por la renovación en el Espíritu Santo. Y todo esto a través del sacrificio de Cristo. Entonces, Dios cuando nos ve blancos como la nieve. ¿Por qué? Porque ve a su Hijo. Y es extraordinariamente grandioso eso, de que Dios nos vea desde esa perspectiva, sabiendo nosotros quiénes somos. Porque lo sabemos. Exacto. No podemos engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Sabemos quiénes somos, como diría alguien, sabemos cuánto calzamos. Por lo tanto, no podríamos engañarnos a nosotros y decir, no, mira, pásame un zapato 38 que me queda bueno. O sea, yo sé que no entro en un 38. Exacto. Y que un 45 va a ser un zapato de payaso para mí, con todo el respeto que merecen los que calzan 45, ¿no? Pero sabemos cuánto calzamos, por lo tanto, sabemos que somos pecadores. Sabemos lo que hemos hecho. Sin embargo, Dios nos ve a través de Cristo y nos ve blancos, nos ve puros. Y nos ofrece eso, que aceptamos por la fe, como decíamos la semana pasada, ¿no es cierto? Como el acto de Cristo, y hace posible que nosotros seamos presentados sin culpa. Ya no existe la culpa. No hay, porque, como bien señalabas, el hecho de que el Señor lance sobre el fondo del mar todos nuestros pecados, y añade, y no se acordará nunca más de ellos, no hay memoria. Exacto. O sea, ahora Dios nos ve sin pasado, y eso es extraordinario. Es importante ese concepto porque en realidad Dios, ¿cierto? Jesús nos tiene en su mano a sus hijos, ¿cierto? Somos hijos de Dios por el sacrificio de Jesucristo. Y nadie lo arrebata de su mano a su Hijo. Entonces, ¿a qué nos lleva a pensar lo de tanta gracia que tiene Dios con nosotros? Es a ser humilde, ¿cierto? Y no pensar que nosotros tenemos un mérito, ni uno solo, para tener salvación. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A adorarle a Dios,
a adorar a Jesús, ¿cierto? A reconocer que Él es el único que puede salvar. Y eso es lo que tenemos que transmitir a las personas. Ahora, la gente no entiende que esto es absolutamente gratuito. Para ¿no? nosotros. Como bien señalaba, gratuito para nosotros. Sí. ¿Ya? Porque el costo es la vida de Jesús y su sangre, ¿no? Por lo tanto, hay un alto costo en esto. Pero la gente, ese acto de que no tengo que hacer nada para ser salvo. Ahora, cuidado. Yo creo que aquí tenemos que tener tomarnos un par de minutos para señalar que es gratuito y no tengo que hacer nada para ser salvo. Pero cuando soy salvo, comienza un caminar de fe ahora. De santificación. Claro, y ahí la cosa cambia. Ahí sí hay un trabajo que yo tengo que hacer. Y que apartarme del pecado, que no es fácil, que no es sencillo, porque lucho cada día contra eso, para mantenerme en esa santidad que el Señor me ha ofrecido. Sí. Interesante eso, porque en realidad yo conversando con muchas personas, uno le habla de esto y es como que estuvieran mirando dónde está la cámara, si es gratis, dónde está la cámara. Claro, claro. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a un sistema de transacción. Yo Sí. doy algo Desde y me dan tiempos algo de antiquísimos. vuelta, Claro. ¿cierto? Yo tengo que para comprar algo, yo doy dinero y me dan algo de vuelta. Entonces sería muy raro que uno fuera a una tienda y le dijera, mire, tome esto. Y yo, ¿pero cuánto vale? No, es gratis. ¿Pero cuánto vale? ¿O qué tengo que hacer? Y de hecho, hay gente cuando uno le regala algo, las personas tienden a querer devolver de alguna manera el favor, ¿sí? El amor de Dios, el amor ágape, no tiene que ver con nosotros, ¿sí? No tenemos ni un mérito, nada, ¿sí? Isaías dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, somos no merecedores de la gracia y sin embargo, el Señor se ofrece para darnos como un don, como un regalo, su salvación, ¿sí? Y como conversábamos la vez pasada, a través de la fe, por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Cree y serás salvo, dice la Biblia. De ahí también el desafío de Dios de que nosotros podamos, cuando dice el texto, lo que ustedes han recibido gratuitamente, entréguenlo a otro también gratuitamente. Y aquí otra vez chocamos con la indulgencia. Exacto. Otra vez chocamos con la indulgencia, porque lo que ustedes recibieron gratuito, y aquí es donde Lutero se enfrenta con esta cuestión, ¿no es cierto? Lo que tú recibiste en Lutero gratuito, te lo están vendiendo, o lo que otros recibieron gratuito te lo quieren vender. Porque las indulgencias, amigos, no eran otra cosa que pagar por la salvación. Y cuando ya no hubieron indulgencias, ¿no es cierto? La gente pagaba y decía, aquí traía una cantidad de dinero. Si la Iglesia Católica Romana se hizo inmensamente rica con las indulgencias. Eso no podemos esconderlo, no podemos taparlo, no podemos tapar la luna ni el sol con un dedo. ¿No? Eso fue así. Entonces, y le convenía a la Iglesia. Pero más tarde estaba esto otro que también era lo mismo cuando el sacerdote decía, mira, no importa, tú arrepiéntete y ve y reza un Padre Nuestro y una Ave María, como acto humano, una indulgencia distinta, ¿no es cierto? Pero indulgencia al fin y al cabo, ¿no? Reza un Padre Nuestro y dos Ave María, o dos Padres Nuestros y una Ave María, y con eso estás exento de tu pecado, salvo, limpio de tu pecado. No. Lutero se encuentra con esta realidad. Si la salvación es gratuita y la recibo gratuita, tengo que ofrecerla también gratuita. Exacto. A los demás. O sea, ustedes no tienen que hacer nada. Ahora, la salvación es gratuita. Incluso pensemos en esto. Jesús se entrega, ¿cierto?, en la cruz por gracia hacia nosotros. ¿Sí? Se entrega en la cruz, ¿cierto?, por amor a nosotros. ¿Sí? Qué ridículo podría ser que hubiera otra forma de llegar al Padre, si no es por este regalo. Si ya fue. Si ya fue. No tendría sentido que Él se hubiera entregado por nosotros, pecadores, ¿cierto?, para acceder a la salvación. Entonces, es un regalo absolutamente, ¿sí? Siempre yo recuerdo esta anécdota que cuentan por ahí, que un
señor va y le dice a otra persona, te voy a regalar un Ferrari. Sí. ¿Sí? Y le dice el otro, pero ¿cuánto puedo poner? No, es gratis. Dice, pues que tengo que poner algo. Voy a poner $1. Y entonces le regala el dólar y le compra el Ferrari. Y dice, yo y mi amigo compramos un Ferrari. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, así nos creemos nosotros. Creemos que haciendo pequeñas cosas, portándonos bien, ¿cierto? Cuidando a nuestros hijos, haciéndole favor al vecino, nos ganamos el cielo. Mm, Y en realidad es una mentira. Absolutamente. Es una mentira. Porque si fuera así, Jesús no hubiera venido. Claro, claro. Es como los judíos también hacían algo parecido cuando ellos decían, sí, la fe está bien, la fe, pero tienes que circuncidarte. Exacto. Si no te circuncidas, no eres salvo. O sea, era una cuestión realmente fuerte. Entonces, cuando Pablo comienza a predicar y cuando escribe a los romanos el texto, ¿no es cierto?, de que el justo vivirá por la fe, o cuando escribe a los hermanos de Éfeso, ¿no es cierto?, y le dice, miren, porque por gracia son salvos. Y esto es un regalo de Dios, no es un esfuerzo humano, es un don de Dios, es un regalo. Y cuando alguien nos entrega un regalo, no tenemos que pagar por él, Exacto. ¿no? Entonces, los judíos decían, sí, solo fe está bien, pero agrégale la circuncídate, para que así entonces pertenezcas a una raza especial. Circuncídate, agrega los ritos. Y hasta ahora, de hecho, la religión cristiana es la única religión que somos salvos por gracia. Ujú. ¿Sí? Si usted piensa, Ujú. el hinduismo, Ujú. el budismo, el islamismo, ¿sí? El judaísmo, en todas las personas tienen que hacer algo para ganar este cielo o esto estar con Dios, ¿cierto? El cristianismo es la única religión que es por gracia. Es la única religión en que Dios se acerca a nosotros, el Dios Emmanuel se acerca a nosotros y nos regala su salvación. Y sin esfuerzo humano. Cuando nosotros miramos esto de la gracia, también lo podemos apreciar en la experiencia también incluso de Abraham. Cuando Abraham, Dios le dice, te regalo una tierra hermosa, Ujú. preciosa. Ya, pero ¿y qué tengo que hacer? Créelo. ¿Dónde queda? Te lo digo en el camino. Porque eso fue, ¿no? Te lo digo en el camino. Entonces, Abraham dice que el texto bíblico, lo citamos la semana pasada, ¿no es cierto? Cuando dice que a Abraham lo que le fue contado por justicia fue su fe en Dios. Exacto. El creer en Dios, creer que por mérito exclusivo de Dios iba a obtener una tierra distinta, Exacto. una tierra diferente. Entonces, nosotros hoy día también tenemos que enseñar lo mismo, que por creer en Dios, por poner nuestra confianza, nuestra fe en Dios de manera absolutamente gratuita, obtenemos la eternidad. Esa es nuestra tierra prometida. Para Abraham era Canaán, era toda aquella tierra que fluía leche y miel, ¿no? Pero una tierra que él no conocía. Interesante porque Abraham fue salvo, ¿cierto? Por su fe. Exacto. No por sus obras. Antes de la circuncisión. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, lo que dicen, ¿cierto?, los judíos de que en realidad es por sangre, ¿cierto? Eso no existe. Exacto. Abraham fue encontrado en gracia, ¿cierto?, por su fe. Y yo creo que es importante en nuestra vida eso, porque, como decía antes, tenemos que tener humildad, Ajá. tenemos que mostrar a los otros, ¿cierto?, cuál es la gracia del Señor. De repente uno se equivoca y piensa que una persona no va a poder llegar a Cristo porque, qué sé yo, porque ha llegado a una mala vida, porque no lo acepta cuando yo le hablo, ¿sí? Pero recordemos que es por gracia. Claro. Es que no, el ser humano ha buscado, y hay religiones que han ayudado a eso, ¿no?, a colocar elementos anexos a la salvación por gracia. Tienes que tener fe, pero vienen estas otras cosas, ¿no? De ahí que surge incluso una clasificación de los pecados, ¿no? Los pecados veniales y los pecados mortales. O sea, estos pecados son pecados, pero no son tan malos. Son pecaditos. Ya, claro, no son tan malos, pero estos otros ya simplemente no tienes perdón de Dios. Y no,
el Señor Jesús dice, pero yo les digo, cuando habla, por ejemplo, del adulterio, cuando habla de otras cosas, dice, sí, eso dice la Escritura, pero Moisés les dio una carta de divorcio, pero no porque el divorcio estaba planificado y aprobado por Dios. Hermanos, amigos, eso no es plan de Dios, eso es mentira, es una mentira del diablo. Sí. Jesús dice, en el principio no fue así. El hombre no se casaba para divorciarse. En el principio Dios los creó varón y hembra para vivir en unidad, para contraer un matrimonio. Entonces, lo que Abraham hace es vivir en esta fe y decir, ok, Dios, voy. ¿Cuánto tengo que pagar? Nada. La tierra va a ser tuya, pero tienes que ir. Exacto. Ahora, y eso ocurre con la salvación hoy día. La salvación es nuestra, pero tengo que tomarla. Y para eso me ayuda la fe. Claro, uno es salvo por gracia, ¿cierto? Después, ¿cierto? Por medio de la fe. Y posteriormente empezamos un camino de santificación, ¿ya? Lo interesante es que las obras también son puestas por Dios, ¿sí? Porque Dios, ¿cierto? Puso la obra antes de la fundación del mundo. Él sabía qué obras íbamos a hacer. Entonces, es interesante que lo que tenemos que hacer nosotros es solo mirar a Jesús y solo cumplir, ¿cierto?, con lo que Él nos dice, pero porque tenemos el Espíritu Santo dentro, ¿sí? No es esfuerzo nuestro, ¿sí? Nosotros lo único que podemos hacer es ser obedientes. Claro. Es tan real y tan básico eso para nosotros que a la gente le cuesta creerlo, aceptarlo. Es como, fíjate que una experiencia muy clara es la del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, cuando está en la cárcel en Filipo, ¿no es cierto?, dice que las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Y qué es lo que quería hacer el hombre? El cuidador, el guardia, el policía, era matarse. ¿Por qué? Porque alguien que estaba al cuidado de presos respondía con su vida. Y él dice, si los presos se me escaparon, me van a matar ellos. Claro. Por lo tanto, mejor lo hago yo. Pero cuando se encuentra con que estos dos hombres de Dios estaban todavía, dice, no te hagas nada. Si aquí no se ha escapado nadie, estamos todos aquí. Ahora, ¿por qué estaban todos ahí? Es la gran pregunta. Da para otro programa, ¿no es cierto? Claro. Para otro estudio, pero estaban todos ahí. Y él dice, señores, ¿qué debo hacer? Aquí está el concepto, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué acto humano tengo que hacer? ¿Qué requisito humano qué tengo que pagar? Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y como consecuencia, al ser salvo tú, tendrás que lo que recibes gratuito, ofrecerlo también gratuito a tu familia para que tu familia lo reciba. Porque cuidado, hay un mal concepto en esto, Daniel, en el sentido de que la gente piensa que por consecuencia son salvos. Exacto. Y cuidado, no es así. Es decir, si yo recibí gratuitamente mi salvación, tengo que ofrecerla a mi familia gratuitamente. Y ellos decidirán si la toman o no. La salvación es personal. Están más cerca. Por supuesto que sí, porque si yo ya la recibí, tendrán en mí un ejemplo. Pero no significa que como consecuencia ellos serán salvos, que es distinto. Bueno, y de ahí viene el tema que lo tratamos en el último retiro, ¿cierto? De que tenemos que hacer discípulos. Claro. ¿Cierto? Tenemos que mostrar el Evangelio de Jesús a las personas. Ahora, de aquí se vería un tema muy interesante, a lo mejor no lo vamos a alcanzar a tratar, pero es la pérdida de la salvación. ¿Sí? Porque, ¿cómo podemos perder la salvación si es que nunca hicimos algo para la salvación? ¿Sí? Se puede perder lo que no se tiene, dicen muchos. No puedo perder algo que es gratis, tengo. claro, que no hice ningún esfuerzo para. Entonces la salvación es gratuita y por lo tanto no puedo perderla, ¿sí? Porque es un don de Dios. Y cuando ya la acepté, el Señor Jesús dice que, ahora, hay un problema cuando nosotros cuestionamos quién es salvo y quién es no. Creo que esa no es tarea nuestra. No. El Señor Jesús dice, dejen que el trigo y la cizaña crezcan juntos. Yo me encargaré después de sacar lo que es trigo y lo que es cizaña. Exacto. Porque ustedes pueden, y nos podría pasar, a lo mejor Daniel y yo vamos a arar un campo y vamos a cortar lo que sea. Exacto. Porque no tenemos idea de lo que es eso. Pero un campesino nos diría, momento, déjenme a mí hacer eso. Jesús dice, ¿es eso lo que dice Jesús? Dejen que crezcan juntos. Si no es salvo, no es problema de ustedes. Pero son salvos los que por la fe han creído en Jesucristo. Y si son salvos para siempre.
El Señor dice, nadie nos podrá arrebatar de mi mano. El diablo nos podrá hacer caer, nos podrá hacer dudar. Esas cosas pasan en un creyente. Cuidado, no es ser menos creyente porque usted duda. Si eso es parte del negocio de Satanás, hacernos dudar. No es parte es parte de la vida del creyente, lamentablemente, a veces ceder a la tentación. Pero lo que no perdemos, porque vamos a volver, es el premio eterno de Dios, gratuito, por gracia, la salvación. Exacto. Y para que nadie se gloríe, nadie puede gloriarse de su salvación. Claro. Solo nos queda agradecer y adorar. Recordemos al mismo Abraham. Abraham le falló a Dios, pero perdió la tierra prometida. Era promesa de Dios. Yo te voy a dar la tierra, pero tuvo que arrepentirse. Dios, hice mal. Cuando dice, por ejemplo, que Sara es su hermana, ¿no? El mismo David, cuando entra y tiene una relación con la mujer de Urías, ¿no? Pierde, él dice, he perdido el gozo de mi salvación. No me siento salvo, no estoy disfrutando mi salvación. Esto es como ir a un estadio, Daniel, a ver a un cantante o a una cantante que a mí me guste mucho y esté triste. Algo pasa conmigo que no estoy disfrutando eso, que era lo que a mí me satisfacía. Claro. Eso ocurre con la salvación. Ocurre, y eso es producto del pecado. Producto del pecado. ¿Sí? Producto que mi vida no la estoy alineando, ¿cierto?, a lo que quiere el Señor de mi vida. Claro. ¿Sí? No lo estoy alineando ni las Escrituras, ¿cierto? Y no estoy alineando lo que Él desea para lo que yo voy a hacer en mi vida. Es tan rico el tema de la gracia, pero nos va quedando muy poco tiempo que tenemos que terminar, lamentablemente. Pareciera ser que el tiempo es más largo, pero se nos acorta muy rápidamente en esta tertulia, en esta conversa que podemos realizar y que podemos compartir con ustedes cada semana. Y les invitamos a que cada semana usted pueda, a través de las páginas del YouTube, usted pueda estar con nosotros, sintonizarnos y encontrarse con nosotros para compartir temas como estos. Y en esta oportunidad estamos hablando en estas semanas acerca de las 5 solas de Lutero, en razón de que octubre es el mes de la Reforma y también es la celebración del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Nos encontramos la próxima semana y vamos a hablar de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Amén.